Hola, hoy yo les voy a hablar sobre mi experiencia en mis prácticas de observación y en mi práctica de intervención en el Jardín de Niños Diego Rivera. Primero, les voy a mostrar mi carpeta de práctica. En ella encontramos instrumentos que me ayudaron a la hora de llevar a cabo la práctica. Al abrirla, podemos encontrar en la carpeta la carátula, la cual me permite identificar qué práctica estoy llevando a cabo. En este caso se encuentran datos como el nombre de la escuela normal y se puede identificar que estamos en la práctica de observación y ayudantía. También podemos observar el nombre de la docente en formación y algunos otros datos. Lo siguiente que vamos a encontrar en la carpeta van a ser las generalidades que se deben tomar en cuenta para asistir a la primera y segunda jornada de observación y ayudantía. En ella hay aspectos como la asistencia y la puntualidad, la presentación de la docente en formación, las medidas sanitarias que deben llevar a cabo las docentes en formación y los materiales que debemos de llevar para realizar una práctica óptima. Lo siguiente que vamos a encontrar son los lineamientos. Los lineamientos son los que nos permiten saber como docentes en formación lo que se nos permite y no a la hora de realizar nuestra práctica. La primera práctica de observación y ayudantía se llevó a cabo del 11 al 15 de octubre del año 2021. El instrumento que llevamos fue el guión de observación. Este instrumento nos permite centrar nuestra atención en los aspectos que nos resultan relevantes del contexto en el que se encuentran inmersos los niños. En el guión de observación podemos encontrar algunos aspectos como el contexto, la organización escolar, la jornada escolar dentro del aula y por último el diálogo con la educadora titular del grupo. Lo siguiente que vamos a encontrar en la carpeta son las entrevistas que se llevan a cabo a los agentes educativos. Estas entrevistas nos sirven para conocer mejor a dichos agentes y conocer algunas estrategias que utilizan o qué es lo que realizan dentro de la institución. Ahora, se realizó una entrevista al docente, la cual nos permite conocer algunas de las estrategias que utiliza para trabajar con los niños, cómo evalúa, de qué manera hace su planeación, cuáles son las actividades que escoge, cuáles no y por qué. Y aspectos más personales, como por ejemplo, por qué eligió ser educadora. La siguiente entrevista es al directivo. En ella podemos encontrar algunos aspectos sobre la matrícula de niños que hay en la institución, la organización escolar y cómo se ha modificado en este momento por la pandemia, los protocolos de salud que se llevan a cabo dentro de la institución, las medidas de seguridad, etc. También se realiza la entrevista al niño. En lo personal me parece muy importante la entrevista al niño porque ella nos permite saber más acerca de los niños. Se realizan preguntas un poco más personales, como por ejemplo, cuál es su nombre, el nombre de su mamá, de su papá, cuántos años tiene, con quién vive, su color favorito, su animal favorito, si tiene mascotas, etc. También se realiza la entrevista a padres de familia. La entrevista a padres de familia hace contraste con la entrevista a los niños y a su vez con lo que se observa dentro del aula. Es muy importante entrevistar a los padres porque así conocemos un poquito más de los niños. Muchas veces los niños no se expresan de la misma manera dentro de casa y en la escuela. Es por ello que se realiza esta entrevista de igual forma. Esta entrevista nos permite conocer más de lo que se realiza dentro de casa, además de que nos muestra mucho acerca de lo que saben los padres de sus hijos. También se realiza una entrevista al personal que conforma el jardín de niños, es decir, a personas que no son ni docentes, ni alumnos, ni directivos, pero que están dentro de la institución. En este caso se realizó una entrevista a las dos personas que conforman el departamento de intendencia del jardín de niños. Esto nos permite conocer características positivas o negativas de la institución, si se habla bien o no de la escuela. También se realizó esta última entrevista a las personas igual que conforman el contexto escolar, pero fuera de la escuela. En este caso, a los comercios cercanos.
En esta ocasión, en la entrevista, la señora que nos la respondió nos comentó muchísimas cosas positivas de la escuela. También nos contó un poquito del origen, que pues ellos antes tenían la necesidad de mandar a sus hijos al preescolar, pero pues no se encontraba uno muy cercano y por ello entre todos los vecinos se unieron para, ella lo expresó así, que todos construyeron esa escuela y pues ha beneficiado mucho a la comunidad. Por último, cuando terminó la primera práctica de observación se realizó un informe en el que se detalló todo lo que se realizó, todo lo que se observó, todo lo que pasó durante la semana de práctica. Para la segunda semana de práctica, la cual se llevó a cabo del 8 al 12 de noviembre, también se llevó un guión de observación, pero este guión no era tan detallado como el de la primera práctica, porque ya no necesitábamos recabar todos los aspectos que llevábamos al principio. Solamente si hubo algo que tal vez nos faltó o se nos pasó, pues lo podíamos anotar y después escribirlo en nuestro informe. Como lo hicimos en la primera práctica, en esta ocasión también se realizó un informe de la segunda jornada de observación. En este informe también se detalló todo lo que sucedió a lo largo de la semana. Ahora, para la práctica de intervención, puse otra carátula en mi carpeta de práctica para delimitar hasta dónde llegaban las prácticas de observación y dónde comenzaban las prácticas de intervención. Esto me permitió tener una mejor organización en la carpeta y no revolver lo de la primera y segunda práctica con lo de la tercera práctica. En la carpeta vamos a encontrar las planeaciones que realicé y que consideré para la semana del 6 al 10 de diciembre, que son los días que comprendía la tercera jornada de práctica, o sea, la jornada de intervención. La planeación es el plan de trabajo que contiene los elementos necesarios para intervenir en el aula. Dicha planeación debe estar organizada y debe facilitar el desarrollo de las actividades. En ella podemos encontrar algunos aspectos como el propósito general y específico, el campo de formación académica o el área de desarrollo personal y social, el organizador curricular 1 y el organizador curricular 2, además del aprendizaje esperado con el que vamos a trabajar tal día. También vamos a encontrar la secuencia didáctica dividida en inicio, desarrollo y cierre. Además, vamos a encontrar los recursos, la estrategia, la organización, el tiempo, los espacios, la evaluación y la argumentación de la actividad. Los recursos se refiere al material didáctico que vamos a utilizar. En este caso, el material didáctico facilita la enseñanza-aprendizaje y despierta el interés de los niños. También se adapta a sus características y además facilita la labor docente. La organización se refiere a cómo va a estar organizado el grupo, si se va a trabajar de manera grupal, si se va a trabajar de manera individual o por parejas, etc. El tiempo es cómo se va a dividir la actividad, o sea, en este caso, cuánto va a durar el inicio, cuánto va a durar el desarrollo y el cierre. Esto es una aproximación porque hay veces en que la actividad es muy sencilla y los niños no se tardan muchísimo en hacerla. Entonces, si yo contemplé 10 minutos para hacer una actividad y los niños tal vez la pueden hacer en 5, o al contrario, los niños pueden tardar más en comprender lo que se va a realizar o en realizar la actividad. Entonces, si yo contemplé 10 minutos, no va a pasar esto, entonces van a utilizarse más minutos, más tiempo, por ejemplo, 1 hora tal vez, o también si llega una persona externa y tal vez ahí tenemos que parar la sesión, entonces esos tiempos son aproximados solamente. Y la evaluación, cómo se va a evaluar a los niños. También dentro de la planeación encontramos los anexos. En este caso puse fotos de mi material didáctico. Hablando del material didáctico, el material didáctico que utilicé para la actividad de lenguaje y comunicación para los días 6 y 9 de diciembre fue el siguiente. Utilicé este huevo Kinder. Dentro del huevo Kinder venían estos instructivos en los cuales se especificaban los pasos para armar un juguete. También se utilizaron estos 2 juguetes
los cuales explicaban a los niños cómo se iba a realizar la actividad. Esto realmente era opcional porque pues los juguetes podían explicarlo o lo podía hacer la docente en formación. Para el día 8 de diciembre de 2021 se realizó otra planeación. Esta planeación se llevó a cabo en conjunto con mis otras compañeras de práctica. Ese día tuvimos la oportunidad de realizar una narración de un cuento y presentarla con títeres a todos los niños de todos los grupos. Entonces, para esta actividad realizamos algunos títeres. En mi caso, realicé el títere del gallo. Ahora, para los días 7 y 10 de diciembre se tenía contemplado realizar una actividad con el área de desarrollo personal y social, educación socioemocional. Para esta actividad se ocupó el siguiente material didáctico. Primeramente, se realizó la lectura del cuento A veces mamá tiene truenos en la cabeza, el cual se relaciona bastante con las emociones y esto hacía que los niños lo relacionaran con su vida diaria. Láminas de las emociones, los cuales se utilizaron para mostrar a los niños y explicar cada una de las emociones. También ocupamos un dado de las emociones. Ese dado lo utilizamos para realizar un juego, el cual consistía en que los niños lanzaran el dado y dependiendo la cara que cayera y la emoción que cayera, era la que utilizarían para contarnos una anécdota al grupo. Una anécdota en la que estuviera involucrada obviamente la emoción. Finalmente, para esa actividad utilizamos este anexo. Este anexo se utilizó para que los niños dibujaran la emoción que les había salido en el dado y también para dibujar la anécdota que habían contado con anterioridad al grupo. Al final de la práctica de intervención también se realizó un informe, como se venía realizando en la primera y segunda práctica. En el informe igual se detalló todo lo que sucedió a lo largo de la semana y qué es lo que estuvo bien, qué es lo que estuvo mal, qué es lo que consideré prudente y lo que no. Ahora hablaremos del diario de trabajo. El diario de trabajo es un instrumento donde la educadora registra lo que sucedió durante la jornada de trabajo. También registra algunos hechos y circunstancias extraescolares o escolares que hayan influido en el desarrollo de las actividades. Esto facilita una visión general desde el punto de vista de la educadora, en donde describe las actividades y todo lo que ocurrió en el aula durante un día de trabajo. En la última jornada, es decir, en la jornada de intervención, yo realicé mi diario de trabajo, en el cual describí algunos aspectos con el objetivo de mejorar la práctica de intervención. Como ya lo dije con anterioridad, en el diario solamente describí lo que yo creía importante, lo más relevante que sucedió durante mi práctica de intervención. ¿Qué es lo que observaba en los niños? Si creía o no que habían logrado los aprendizajes esperados, etc. Como algo extra, menciono que este es uno de los obsequios que les di a los niños, esto con motivo de Navidad. Es un dulcero y los niños estaban muy felices por su obsequio y ellos me dijeron que les había gustado mucho y que estaban disfrutando mucho los dulces que traía dentro. Ahora muestro un collage que realicé con algunos de los momentos más memorables en mi práctica de observación y de intervención. En él podemos observar algunas de las cosas más significativas para mí en el Jardín de Niños Diego Rivera. Por ejemplo, momentos con mis compañeras de práctica, algunos de los juegos que había en el jardín, el material didáctico que utilicé, el salón de clases, el aula, los dulceros que llevé para los niños. Alguna evidencia del trabajo que realizaban los niños. También le tomé foto a dos niños que realmente marcaron mucho mi práctica, Juan Carlos y Majo. Y aquí está otra evidencia del trabajo que realizaban. Aquí hay otra evidencia, el día que presentamos el cuento. Finalmente, quiero agradecer bastante a la Miss Pau
porque ella nos brindó muchísimas herramientas para llevar a cabo nuestra práctica de la mejor manera. Quiero agradecer todas las atenciones que tuvo con nosotros, todo lo bueno y todo lo malo que pasamos, algunas cuestiones no tan buenas en algunos momentos y pues quiero agradecerle por todo el apoyo que nos brindó. También quiero agradecerle por los obsequios que nos dio de corazón. Yo le agradezco bastante por haberme dado este cuaderno. Este cuaderno me sirvió durante mi práctica de observación y de intervención porque en él pude escribir muchísimos aspectos que pues me parecían muy importantes. Pude escribir todo lo que pensaba, todo lo bueno y malo que viví en el preescolar, pero esto no lo hubiera podido hacer sin este otro obsequio que nos dio. También le agradezco bastante el acompañarnos a lo largo de este proceso para ayudarnos a mejorar nuestra planeación, nuestro material, también por las ocasiones extraescolares y las dinámicas que tuvimos dentro del aula, como la pijamada, los convivios que teníamos, la pizza, todo ese tipo de cosas. Me llevo muchísimas cosas buenas y alguna que otra mala, pero todo esto sirve de experiencia para ocasiones futuras. Espero con ansias mis siguientes prácticas y espero también dar lo mejor de mí y mejorar muchísimo en mi intervención. Gracias.